Bienvenidos a esta nueva entrega de Señora Historia. Tome su taza de café y póngase cómodo para escuchar esta Señora Historia, con Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Hola, buenas tardes, días, noches, en el momento que estén viendo este pequeño video. Nosotras somos Alejandra Pinal y Silvia Rábago, somos historiadoras. Y la idea de estos videos es platicarles un poquito acerca de historia, de algunos temas que sean interesantes. Pues ahora, pues estamos en octubre y pues hay un tema interesante que nos parece muy interesante para todos, sobre todo si vives en América, que es el asunto del descubrimiento de América. Pues bueno, ya estamos todos muy familiarizados con eso. Desde la primaria nos disfrazamos de Cristóbales Coloncitos para hacer festivales y pues nuestra intención ahorita es hablar sobre el tema, retomarlo, reflexionarlo, sobre todo en el contexto de las polémicas que ha venido desatando a raíz de los dichos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y las respuestas del gobierno español. Pues sin más, comencemos. Bien, pues el primer punto que vamos a tratar y que ya está un poco anunciado es el tema de cómo se toma ahora el asunto del descubrimiento de América, de la conquista de América y de sus consecuencias. Pues bien, ustedes seguramente están al tanto de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hace cosa de un año, ¿verdad, Silvia? Sí, poquito más de un año. Dijo que no descartaba la posibilidad, de hecho no es que la descartara, hizo una carta abierta para pedir que el gobierno español pidiera disculpas al pueblo mexicano por los actos sobre la conquista. Efectivamente. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué tan pertinente nos parece o no, qué posturas hay al respecto, más allá de lo que nos habían enseñado en la primaria de el 12 de octubre de 1492 llegó Colón y se hizo América, ¿no? Y un poco para meternos a estas profundidades polémicas, se me ocurrió compartirles a ustedes una pantalla de una nota que salió en Sin embargo, el 4 de octubre. Este es un pedazo de la nota, no es la nota completa. Y bueno, dice, luego de que el presidente mexicano afirmara que no descartaba un cambio de actitud por parte del gobierno español para pedir disculpas por los abusos cometidos durante la conquista, España ha mantenido su postura inicial de que no se puede juzgar la historia bajo la luz de las consideraciones contemporáneas. Y aquí me voy a brincar todo lo anterior para hacer énfasis en esta cita que aparece en gris, que dice: el comunicado lamentaba profundamente que se hubiera publicado la carta y rechazaba con toda firmeza su contenido. Reiteramos que la historia no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Han señalado las fuentes utilizando la misma expresión que en el comunicado de hace un año y medio. Esto es decir, que en Europa están en la misma postura, ¿no? Por lo menos el gobierno español. Bien, lo que se está debatiendo entonces, o bueno, el tema aquí es que el presidente de México, y no solamente él, sino muchas personas que comparten su postura, creen que pues sí sería digno, honorable, que el gobierno español ofreciera disculpas, no por el descubrimiento, no por la conquista en sí, sino algunos han hablado incluso del genocidio que se llevó a cabo en América para poder apropiarse Europa, porque saben que también Inglaterra está metida en esto, Europa del continente americano, ¿no? Europa, Inglaterra y Holanda y Francia y todos los que establecieron colonias en el continente americano. Bien, esto nos lleva un poco a hacer un recuento de los hechos, ¿no? O sea, ¿por qué es importante esta fecha? Aunque parezca obvio, bueno, esta rememoración. Y bueno, más tarde vamos a retomar este punto de vista o esta cuestión de la polémica, después de informarnos un poco, de retomar lo básico acerca de qué es lo que pasó el 12 de octubre de 1492. Y pues bueno, si Silvia me da chance, aquí yo me voy a echar un speech, por supuesto que esto es Montessori y nos vamos a interrumpir todo el tiempo, ¿verdad? Porque somos amigas. Claro que sí. Y de eso se trata. Adelante, adelante. Pues bueno, entonces la pregunta es,
¿Por qué el 12 de octubre es trascendente, digamos, para la historia de la humanidad? Y bueno, más allá de respuestas obvias, que es que América aparece a los ojos de Europa y entonces se crea una nueva comunidad internacional, porque pues también para los americanos aparece Europa y aparece el resto del mundo y África y Asia, ¿no? Pues bueno, a ver, yo creo que el punto número uno que habría que decirse es que esa historia, no sé qué tan popular siga siendo, Silvia, pero por lo menos a mí, no sé si a ti porque tú eres más joven que yo, sí me decían que pues Colón era todo un aventurero maravilloso porque todo el mundo creía en la Edad Media porque eran medievales y eran tontos, según que iban a ver unos monstruos allá en el mar y que nadie se aventuraba y que no sabían que la Tierra era redonda. Y que iba a llegar al final del mundo y se iba a caer con sus barcos. Y que habían monstruos, ¿no? Entonces que por eso incluso en los mapas de la época. Sí, claro, y Colón era todo un aventurero, así nadie tuvo mejores ideas que él y entonces decidió lanzarse, ya saben, con toda esta historia romántica donde la reina Isabel vendió sus joyas. Sus joyitas. Bueno, entonces si a ti te lo enseñaron que eres joven, entonces no sé si a los más chiquilines de la generación Z se lo hayan enseñado, pero a nosotros, millennials, sí. Pues no, o sea, desde la antigüedad se sabía que la Tierra era redonda. El concepto de las antípodas, así se llama todavía geográficamente a la parte opuesta de donde estás parado, ¿no? O sea, en la Tierra redonda, las antípodas son ese lado opuesto. Y pues bueno, desde la antigüedad se hablaba de las antípodas, se sabía que la Tierra era redonda y se contemplaba la posibilidad de otro continente que tuviera habitantes. Lo que sucedió es que, bueno, y también se llamaban Tierra Australis Ignota, las antípodas. Quien discutió esta idea fue uno de los padres de la iglesia más importantes, que fue Agustín de Hipona, que atacó la idea de la existencia de las antípodas y de sus habitantes porque era incompatible con la versión que se ofrecía en la Biblia. Entonces, pues bueno, como ustedes saben, en la Edad Media se fundaba el conocimiento en el libro, y no es que fueran estúpidos o algo así, es que estamos hablando de una lógica diferente, ¿no? O sea, diferente a la nuestra. Y bueno, pues con base en ello se atacó oficialmente esa idea, pero eso no quiere decir que los marineros y las personas que leían a los clásicos, Aristóteles, supieran que la Tierra era redonda y que existía la posibilidad de las antípodas. Y si no de las antípodas, pues la Tierra era redonda y pues se podía hacer una circunnavegación. Y esa era la intención de Cristóbal Colón, que lo que sí tuvo fue la iniciativa y sí se aventuró a hacer un viaje que él estimó en mucho menor tiempo y que al final le resultó más largo. Y bueno, supongo que conocen esas historias de desesperación en donde ya se querían comer los marineros entre sí, pues porque el viaje duró muchísimo. Cristóbal Colón no tampoco es como el único que se aventó a hacer estos viajes de exploración. Antes de él, los portugueses ya habían estado explorando las costas africanas, también buscando la posibilidad de llegar a Asia. ¿Por qué el interés de Asia? Pues por las especias. Y pues bueno, y bueno, también había una imagen de Asia como un lugar muy rico. O sea, piensen en la Edad Media occidental, en gente que vive, si acaso, o sea, los ricos viven en castillos de piedra, sin ventanas, con mucho frío, cuando su mayor lujo, o sea, un lujo era una almohada, ¿no? O sea, incluso la palabra almohada era asiática, como la palabra pijama y todas esas cosas que ellos consideraban lujosas, ¿no? Porque pues no podían acceder a estos lujos. Y las especias les ayudaban a mejorar el sabor de su comida, porque como tampoco podían conservarla y refrigerarla. Eso, la conservación, que bueno, o sea, pues sí, la verdad es que comer sin especias debe ser muy desagradable, pero pues bueno, puedes vivir así, pero no puedes vivir sin conservar la comida, que es, yo creo que era el interés más importante y más principal de poder
acceder a estas especias que eran sumamente caras, porque para eso había que pasar por un bloqueo. No solamente había que establecer una ruta comercial para poder obtenerlas y eso costaba más dinero, sino que había todo un bloqueo de lo que entonces se consideraba el anticristo, ¿no? O sea, la gente que creía en Mahoma, contra la cual se establecieron las cruzadas. Entonces era bastante complicado, por eso estaban buscando una ruta hacia Oriente. Y bueno, y Cristóbal Colón estuvo en esta generación y en estos movimientos de personas que estaban buscando estas rutas. España financió esta ruta, pero también recordemos que España de entonces no era la España de ahora, sino que eran un par de reinos. Recientemente unificados, ¿sí? Esta idea de los países modernos todavía no existía, entonces fue un esfuerzo también personal de la corona, particularmente de la reina Isabel, el financiar esta expedición, porque no existía algo así como unos fondos del Estado. Bien, pues entonces ese es como un poco el contexto que se nos suele olvidar y que no nos dicen en la primaria, sobre cómo surgió esta iniciativa. Y pues bueno, el viaje le tomó 2 meses y 9 días en el Océano Atlántico, y un buen 12 de octubre de 1492, que era viernes, llegó a una isla llamada Guani, a la que bautizaron como San Salvador. Es una isla ubicada en las Antillas, es una isla en las Islas Bahamas, y bueno, todavía se debate cuál fue la isla que tocó Cristóbal Colón y su expedición, y para eso tenemos un par de mapas de referencia. Uno de los mapas es el mapa de Juan de la Cosa, y el otro es el mapa de Pedro Mártir de Anglería. Fueron 4 viajes, y en estos 4 viajes Cristóbal Colón nunca tocó costas mexicanas, o lo que hoy sería México, sino que tocó el Caribe y Centroamérica. Y bueno, él se murió convencido de que había llegado a Asia. Él nunca se desmintió, nunca pensó en otra posibilidad. Él no tenía las antípodas en mente ni creyó que existiera algo más allá, algo en medio entre Europa y Asia, ¿no? Y bueno, fue toda una construcción intelectual y toda una revolución ideológica también, el darse cuenta de que esto que habían encontrado, cuya imagen ni siquiera tenían clara, o sea, los mapas de América que conocemos actualmente, o por lo menos aquellos donde se retrata todo el continente, pues tomaron algo así como un siglo, porque eran mapas producto de exploraciones. O sea, realmente la gente, los cosmógrafos, tenían que explorar y vamos, algunos iban estableciendo sus hipótesis de cómo era esto, no sabían de su extensión, incluso seguramente recuerdan ustedes en sus clases de la preparatoria y de la secundaria cómo es que se estaban buscando por el norte o por el sur poder continuar la expedición hasta Asia. Y pues bueno, o sea, en realidad lo que tuvieron que hacer fue atravesar el continente para poder continuar la expedición. Y pues bueno, en tiempos coloniales esa expedición se hacía a través del puerto de Veracruz y luego el puerto de Acapulco en el caso de México, ¿no? O sea, cruzando México, porque ni por arriba ni por abajo, ¿no? Entonces, pero bueno, se tomaron mucho tiempo en darse cuenta de eso, y una cosa era dibujar el mapa y tener noción de que allí había una tierra enorme, un continente, una masa continental gigantesca, y otra cosa fue integrarlo a las ideas sobre la explicación del mundo, que provenían justamente de la Biblia, las explicaciones bíblicas. Y más todavía era difícil explicar quiénes eran estas personas que sí parecían seres humanos, pero su apariencia física era diferente, pero tenían hábitos extraños como comer personas, que no conocían a Jesús. Vamos, o sea, primero el primer punto fue definir si eran humanos, ¿no? Después, si tenían alma. Después, si tenían raciocinio, y si entonces eran, pues si eran
prójimos. Equiparables, y eran prójimos, ¿no? Y bueno, ahí comenzó toda una aventura intelectual para integrar a América en la idea del mundo, para decir que esto era también ecúmene, ¿no? O sea, y que era parte del proyecto. Y bueno, ahí hay toda una historia muy larga que contar, pero bueno, creo que hasta aquí sí podemos darles una idea de lo que significó la irrupción de América. O sea, no sé, un ejemplo sería pues encontrarnos ahorita a estas alturas del siglo XXI con todo lo que conocemos. Imagínense encontrarnos con otro continente, ¿no? O sea, a estas alturas sería muy complejo explicar su lugar, ¿no? Y explicar por qué estuvo ahí, nunca lo supimos y todo aquello. Y pues bueno, todo este acomodo intelectual, todo este problema para poder explicar qué es esta tierra, por qué no está en la Biblia, cómo estos son humanos si no son hijos de Adán y Eva, si son hijos de Adán y Eva, cómo llegaron acá nadando o cómo sucedió, porque acuérdense que entonces la teoría de la Pangea no existía, ¿verdad? Entonces, pues bueno, fue todo un asunto de cómo explicar esto y la presencia de estos seres humanos que sí son prójimos, que sí son inteligentes, que sí son cristianizables. Bueno, todo eso, además, llevó a concluir que, pues, la verdad no estaba en la Biblia, ¿no? Y entonces eso nos llevó a el Renacimiento, en donde el hombre va a cobrar un papel distinto en el mundo. Es decir, si antes el hombre era solo una criatura de Dios que estaba aquí como tirada, como parte de la creación, ahora el hombre también es un creador que descubre y que hace, Hubo toda una revolución en la actitud, en el pensamiento, en las ideas, y todo eso es consecuencia de aquel 12 de octubre de 1492, ¿no? Así es. Y además de esto, de cómo los integramos, cómo los entendemos, estos de dónde salieron, se parecen a nosotros, pero no son como nosotros, también la cuestión comunicativa, ¿no? ¿Cómo me explico y cómo le explico y cómo sé cómo es el otro si de entrada ni siquiera nos podemos entender? Sí, claro, ya olvidé cómo se llama. ¿Tú te acuerdas cómo se llama ese papel que le leían a los indígenas para decirles que esto ya era del rey? No recuerdo. O sea, son esas cosas que vimos en algún momento en la licenciatura, pero bueno, era básicamente que llegaban así los militares, ¿no? Estaban los indígenas en algún lugar y llegaban y les leían una cosa en español, ¿no? Que decía, bueno, por orden, no, por estas tierras las reclamo porque son parte de la potestad del rey de España y entonces a partir de ahora te tienes que cristianizar. Y ya eres vasallo de su majestad. Y eres vasallo de su majestad y si no aceptas te vamos a hacer la guerra. ¿Aceptas? Y él puso Contesta si no estás entendiendo nada. También Portugal inició sus exploraciones. Y bueno, esto llevó también a un dilema con el Papa, que el propio Papa Alejandro VI, que era algo así, el papado o la iglesia eran como el tribunal internacional, porque no había una autoridad superior, exactamente. Entonces, fue como se estableció el Tratado de Tordesillas, que pues va a dividir entre España y entre Portugal, a América, que por cierto tampoco tenían idea de qué tamaño era y por eso quedó solamente ese pedacito, esa pancita, ¿no? Que le tocó a Portugal y pues eso da lugar al Usoamérica, es decir, a esa parte de Iberoamérica donde no se habla español, ¿no? Y bueno, posteriormente, digamos, bueno, yo no he encontrado otra explicación historiográfica, todos los historiadores que he leído dicen que a Inglaterra le dio mucha envidia y a Holanda también y a Francia también, que porque estaba sacando España mucho oro de América y eran gente envidiosa. Entonces que por eso comenzaron ellos también sus expediciones y pues no quedaba otra parte más que la parte heladísima del norte, ¿no? Porque ya el sur, ya toda América Latina estaba ocupada, y pues les tocó el norte, ¿no? Entonces llegaron los británicos, establecieron las 13 colonias y después llegaron los holandeses que se establecieron en lo que hoy sería Nueva York, ¿no? Uh-huh. Y llegaron también franceses que se establecieron en la zona de la Luisiana.
También llegaron holandeses, pero no sé si establecieron colonias, esa parte no la recuerdo. Llegaron holandeses también, ellos se dedicaron al comercio de pieles. Y bueno, ahorita, o sea, estamos hablando de un proceso muy largo. ¿De cuántos siglos estaremos hablando? ¿Como de 200 años? Fácilmente. En lo que, vamos, ni siquiera, bueno, 200 años y apenas se estaban dando cuenta de la extensión de América, ¿no? Y apenas la estaban poblando y estaban ocupando sus tierras y viendo cómo se entendían con los indígenas, porque ese también es otro tema. O sea, no todos estos colonizadores se entendieron de la misma manera con los indígenas. Pues hubo distintas maneras de afrontarlos, ¿no? Hubo quienes los exterminaron, hubo quienes los asimilaron, quienes los integraron, los vieron como prójimos, hubo quienes los esclavizaron, y bueno, el punto es que lo que les queremos como explicitar son todos esos problemas de entendimiento, y ahorita solamente hemos hablado de la perspectiva europea. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cómo lo tomaron los indígenas americanos, porque no tenemos acceso a sus escritos, porque también ahí hay todo un asunto. O sea, habían sabios llamados tlamatinimes, que eran quienes escribían, y quienes tenían la memoria, pero no sé, o sea, hasta donde yo sé, bueno, esa es una postura muy personal. Es muy difícil entender estas crónicas porque están mediadas. Primero, se escribieron ya por gente castellanizada, ya de segundas, terceras generaciones nacidas después de la confrontación de la conquista, ya amenazadas por el asunto de no querer decir impiedades, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vas a rescatar la memoria de tus padres y de tus abuelos si eso es del diablo? Y pues más bien, hasta donde yo sé, estas crónicas están movidas por el interés de conservar los privilegios de la clase indígena gobernante. Y así que digas que alguien dijo, querido diario, yo viví la conquista de esta manera, pues no. O sea, podemos imaginarnos, en tanto que nosotros sí sabemos que eran seres humanos, ¿sí? A nosotros no lo ponemos en cuestión, pues que fue sumamente violento. Sabemos que hubo generaciones divididas de hijos que denunciaban a sus padres de idolatría, ¿no? Porque eso también hicieron como parte de esta asimilación, que fue llevarse a los niños, romper a las familias, llevarse a los niños de los nobles, educarlos en conventos, y pues bueno, ahí ya había una ruptura generacional, pueblos enteros que se suicidaron. Imagínense, de un día a otro ya no o sea, lo que sí sé es que ellos pensaban, con base en cómo llevaban a cabo la guerra, ellos pensaban que el hecho de que les ganaran la guerra y el hecho de que fueran dominados significaba que se convertirían en pueblos tributarios, es decir, que iban a pagar una renta. De hecho, por eso se dice que Moctezuma pues le mandaba oro y oro a Cortés, como diciendo, ya me rendí, vete, ¿no? Y Cortés, esto es una historia real, Cortés decía que él tenía una enfermedad, él y sus soldados tenían una enfermedad del corazón que solo se curaba con oro, historia real. Entonces, pues los indígenas pues mandaban oro así como, ten, ya, cúrate y vete, ¿no? Ya, sí, me rindo, ten, vete. Y pues ellos al revés se sentían como más atraídos. Y bueno, o sea, los indígenas creían que se iban a convertir en tributarios y ya. Ajá, no sabían que iban a perder. Que ellos mismos tenían entre los mismos pueblos. Estaban actuando a partir de su propio contexto, de su propio horizonte histórico-cultural, que evidentemente no era el mismo del que venían Cortés y todos los conquistadores. No, y definitivamente, porque ellos tampoco libraban la guerra como los europeos. Los indígenas, hasta donde yo sé, no peleaban con población civil. Se quedaban de ver en las guerras floridas, esto es decir, nos vemos a la salida, es decir, en una fecha, en un lugar, en un momento, se quedaban de ver y guerreaban solamente los guerreros, y las mujeres y la población civil quedaban totalmente lejos y fuera de este asunto. Y quien perdía entregaba tributo, que también podían ser personas para el sacrificio, era una cantidad determinada de dinero, bueno, no dinero, pues eran maíz, vayan ustedes a saber, ¿no? Un tributo. Y pues bueno, los indígenas creían que se iban a convertir en tributarios y ya. Oh, sorpresa, cuando llegaron con cañones, caballos y ¿cómo se llamaban esas armas del siglo XVI?
bueno, pistolas del siglo XVI, arcabuces. Arcabuces. Llegaron con sus arcabuces, ¿verdad? A matar personas que iban caminando, ¿no? O sea, inconcebible, inmanejable, y pues bueno, pueden imaginarse cómo fue para estas personas, para estos pueblos, vivir todo eso, ¿no? Bueno, hasta ahorita hemos hablado del caso de México, porque es el que creo que Silvia y yo dominamos, pero Silvia sabe más que yo. Y por eso Silvia les va a hablar de cómo estas distintas colonizaciones dieron lugar a distintas realidades americanas. Así es. Señora Historia,